Buen día. Buen día, profe. Bueno, voy a comenzar haciendo una aclaración porque eh, en la clase pasada, fuera del horario, bueno, se plantearon algunas dudas y creo que hay una importante que, que la voy a reiterar acá para los que se tenían que ir en hora. Eh, un compañero, Ita, preguntaba acerca del hecho dañoso, si el hecho dañoso puede ser un hecho natural o le habían quedado dudas respecto a eso. Entonces, lo que aclaraba es que cuando damos el hecho dañoso, no hay una pretensión ahí abarcativa del todo. O sea, los hechos dañosos que ponemos en el modelo explicativo intentan describir un poco el sistema del Código Civil, no, y no tienen vocación de completitud en el sentido de que intentan describir todos los hechos dañosos del sistema jurídico uruguayo. Entonces, ahí de repente van a encontrar otros hechos dañosos en el sistema. De hecho, nosotros mismos vamos a dar en defensa del consumidor otro hecho dañoso que es defecto del producto o servicio. Bien, ahí tiene un hecho dañoso muy concreto. Este, después, por ejemplo, otro ejemplo que ponía es en las relaciones laborales, puede haber hechos dañosos que son accidentes de trabajo, un hecho dañoso que es accidente de trabajo o enfermedad profesional. Entonces ahí son hechos dañosos, en ese caso es bastante abierto. Cualquier accidente de trabajo o enfermedad profesional va a derivar en en una aplicación de una ley especial, que es la ley 16.074, que le va a dar una indemnización al trabajador de manera objetiva. ¿Sí? Este, entonces, reitero, no piensen que todos los hechos dañosos están en esa descripción que hicimos de que conectamos el daño con el hecho dañoso. Puede haber hechos dañosos muy particulares en los sistemas normativos particulares que haya. Esa descripción de hechos dañosos intenta abarcar o explicar, mejor dicho, el Código Civil. Bien, que de pronto no lo hace explícitamente y genera esas dudas. Después ustedes, pero acá, y este hecho dañoso no está en lo que dijo el profe. Bueno, sí, puede haber hechos dañosos que no están. Bueno, eh, vamos con prevención.
Buen día, profe. Ya prendo la cámara. Bueno, no me abre la clase, vamos a darla igual. Bueno, el esquema que habíamos visto hasta ahora, el método para determinar si hay o no responsabilidad civil, es el siguiente. Decíamos, bueno, el sistema de responsabilidad civil se compone de estos elementos que estamos viendo y para determinar o no la existencia, eh, hacemos, recorremos de alguna manera el sistema en un orden lógico. Primero verificamos si hay un daño, ese daño tiene que estar en una relación de causalidad con un hecho dañoso, ese hecho dañoso lo subsumimos en el elenco de hechos dañosos que están en el sistema jurídico, y ahí en realidad la subsunción va a comprender el daño en la causalidad y el hecho dañoso dentro del supuesto de hecho de la norma. Entonces ahí la norma va a determinar mediante un factor de atribución quién es el responsable. Y después puede haber eximentes que interrumpan la relación de causalidad o la relación de atribución, y tenemos que verificar la antijuridicidad. ¿Qué pasa si yo quiero prevenir el daño? No quiero esperar a que el daño acaezca. Bueno, es lo mismo, solo que en lugar de daño, acá voy a sustituir el daño por el riesgo y el hecho dañoso por el hecho riesgoso. Bien, ¿y qué es el riesgo? Es la posibilidad de acaecimiento de un daño. Valeria. Sí, buen día, que la prevención se trata de identificar hechos o acontecimientos que puedan eventualmente generar un daño. Entonces, como que consiste en delimitar esas acciones y tomar los recaudos necesarios para que no ocurran, o identificar qué de esas acciones podrían generar un daño. Como la prevención consiste en identificar y determinar qué se puede hacer para que no cause el daño. Claro, porque esto lo hemos venido ya poniendo sobre la mesa en clases anteriores, bueno, pero tengo que esperar a que el daño acaezca para repararlo. Entonces, cuando la norma dice prohibido dañar, implícitamente me está diciendo, bueno, implícitamente no, la norma dice prohibido dañar, ¿y esto qué significa en lenguaje jurídico? Que si daño hay una consecuencia desfavorable. O puede ser al revés, ¿no? Que como en el derecho de daños, no hay una norma que expresamente diga prohibido dañar, pero como prevé una consecuencia desfavorable para el acaecimiento de un daño, implícitamente me está diciendo prohibido dañar. Yo les ponía el ejemplo en forma analógica del sistema penal. No dice prohibido matar, dice que con intención de matar, diré muerte a una persona, será castigado con determinada pena. Entonces, lo que está diciendo es, si usted mata, va a ser castigado. Bueno, en el derecho de daños es, si usted daña, va a tener que reparar, va a tener una consecuencia desfavorable. Ahora, sería el sistema un poco absurdo si solo, la, si solo permitiera activar el mecanismo jurídico en caso de crecimiento del daño y no permitiera prevenirlo. Entonces, cuando una persona sabe que el daño va a ocurrir, tiene que esperar a que el daño ocurra. Tiene que esperar a que el daño ocurra para después accionar el mecanismo jurídico para reparar ese daño. Y si tienen dudas de eso, hago otra pregunta. En caso de que el daño sea irreversible, piensen en un daño irreversible. Por ejemplo, bueno, si no toma el medicamento se muere. Este,
si no acciona preventivamente, la especie se extingue. Eh, si, si no hace algo antes, se va a producir un daño que yo después no lo voy a poder reparar. Entonces, ¿tengo que esperar a que el daño acaezca? Se los pregunto desde el punto de vista lógico. No es necesario ni siquiera que hayan leído. Carlos, Parece que la respuesta es obvia, ¿no, profesor? claro. Este, Ahora me no, dice, sí, sí, hay no que hay ni que esperar que el daño... pensarlo. O sea, no es necesario esperar que el daño acaezca. Pero ahora viene el tema de la certeza y la aclamada seguridad jurídica. Bueno, sí, pero usted me dice que que el daño va a ocurrir. Pero ¿qué certeza hay de que ese daño va a ocurrir? ¿Es así? ¿Va a ocurrir o no va a ocurrir? Entonces, por ejemplo, va a ser el amparo para pedir el medicamento y dice, bueno, si no toma el medicamento se muere. Y el juez, que no es un experto en medicina, dice, bueno, pero ¿y esto cómo lo prueba? Bueno, acá está el informe del médico tratante y el informe de otro médico experto en la enfermedad que dice que si se suspende la medicación, el paciente muere en términos de días. Y la persona carece de recursos para la medicación, entonces pide que el Estado, en cumplimiento del artículo 44 de la Constitución, le proporcione el medicamento. Bien, entonces, eh, hay una normativa que habilita la caza sin excluir una especie que está en peligro de extinción. Entonces, bueno, hace un amparo para prohibir la cacería de la especie que está en peligro de extinción, porque si se permite cazar esa especie, se va a extinguir, y después que se extingue, ¿qué pasa? No la va a poder reponer, no va a poder porque, si no es porque no está extinguida, si se extingue es porque no hay más ejemplares de la especie para poder reparar el daño. María, Que la certeza tiene que ser científica, entonces. bueno, eso, la certeza se va a dar acá, se tiene que buscar acá, bueno, ¿hay daño o no hay? ¿Hay riesgo o no hay? Y después acá, en la causalidad. Este hecho dañoso causa el hecho riesgoso. ¿Es un hecho riesgoso en términos de que causa un riesgo o no lo causa? Entonces, ¿hay un riesgo? Ese riesgo es causado por cuál hecho dañoso. Entonces, las dos estrellas del sistema de prevención son el riesgo acá, o sea, la posibilidad de daño y la relación de causalidad. Si hay una adecuada causalidad entre el riesgo, entre el hecho que decimos que es riesgoso y efectivamente que genera un riesgo. Ahora, eso nosotros habíamos visto que la causalidad es científica, se analiza en términos científicos, pero juridizada. Bien, siempre la causalidad está juridizada, que esto no sé si llegamos a este estadio un poco más fino del análisis, porque claro, el derecho no tiene su propia causalidad, entonces recurre a la causalidad científica. Bien, entonces la causalidad adecuada, ustedes, la mayoría probablemente no la conocían antes de haber visto penal o derecho de daños, pero la causalidad adecuada es una teoría filosófica, no es del derecho, ni mucho menos del derecho penal o del derecho de daños. Bien, es una teoría explicativa de los fenómenos causales en general. Entonces el derecho tiene que recurrir a la teoría, a la filosofía general, para poder explicar la causalidad. Claro, pero esta causalidad es juridizada. ¿Por qué? Porque según
la normativa, el juez no puede dejar de fallar sobre pretexto de insuficiencia de la ley, etcétera. O sea, el juez le plantea el fallo, le plantea el caso y tiene que expedir el fallo, tiene que fallar. Entonces, lo que decíamos ahí era, hacíamos una distinción. La ciencia es descriptiva. Bien, la ciencia puede decir, bueno, no hay suficientes indicios o pruebas para poder determinar que este hecho es riesgoso. Bien, y el juez probablemente lo siga, pero cuando se hace la causalidad, se analiza, perdón, la causalidad desde el punto de vista jurídico, se lo hace en un contexto atributivo. Yo no estoy tratando de describir el fenómeno si es cierto o incierto. El juez tiene que fallar, sea incierto, sea cierto, va a tener que fallar. Por eso es un contexto atributivo. Trata de atribuir responsabilidad civil reparatoria o la obligación coactiva de prevención. Vean que aquí esto no va a terminar con responsabilidad civil cuando es prevención, en el sentido de obligación de reparar un daño. Acá vamos a terminar con la imposición de una obligación preventiva. Bien, con una obligación de prevenir coactivamente el daño. ¿Sí? Lo que se va a asignar acá es una obligación preventiva. Obligación de prevenir el daño, no obligación de repararlo. Cuando estamos en el fenómeno de la responsabilidad es obligación de reparar. Aquí va a ser obligación de prevenir. Entonces, ¿qué pasa con el fenómeno de la certeza o no? Y ese es un punto importante en la prevención, porque claro, así como les digo, me pongo del lado de la víctima y digo, no, pero es un daño, no vamos a dejar que ese daño acaezca. Si mire, hay un riesgo de derrumbe del edificio, va a esperar que ese edificio se derrumbe y se mueran o lesionen decenas o cientos de personas. No, hay que hacer algo. Si hay un riesgo de derrumbe, el juez tiene que ordenar eh, las medidas tendientes a evitar que un posible derrumbe genere daño a las personas. Bien, incluso ya lo tienen en el Código Civil. A ver si me abrió la clase, porque no me abre la clase. Estoy medio, me siento indefenso. A ver si me abren el teléfono. Entonces, claro, el derecho tiene que solucionar ese problema. Es lo mismo que venga alguien y diga, señor juez, esto causa daño, esto causa riesgo, o sea, es probable que cause daño. Con mucha prueba científica de que lo causa, o de repente viene alguien y dice, señor juez, quiero que se deje de ofrecer soja en el mercado uruguayo, soja transgénica en el mercado uruguayo, porque los transgénicos causan daño. Y claro, y ahí el juez dice, bueno, pero ¿estás seguro de esto? Porque entiendo que hay controversia científica. Ah, ¿y qué es la controversia científica? Es cuando no existe acuerdo sobre si algo causa daño o no. Entonces ahí no es lo mismo. No es lo mismo que vaya la persona a decir, mire, estoy enfermo con determinado tipo de cáncer y si no consumo este medicamento voy a morir en 2 meses, a que venga alguien y diga, y lo fundamenta con prueba pericial, que venga alguien y diga, bueno, señor juez, mire, yo estuve
analizando esto, hay mucho material en internet de que los transgénicos potencialmente eh, pueden causar daño. Entonces el juez dice, bueno, pero ¿y cuál es acredítelo con prueba científica? Y de repente nombra un perito. Y el perito dice, bueno, el hecho es que en el estado actual de la ciencia, y ahí generalmente se pone el estado del arte que le llaman, o el estado de la ciencia, el estado de la ciencia en relación a los transgénicos es que no está demostrado que sean inocuos, pero tampoco está demostrado que causen daños. O sea, está en un punto de incertidumbre. Entonces ahí, ¿qué hace el juez? Bien, entonces ahí muchas veces, a pesar de la incertidumbre, el juez va a tener que fallar, sí o no, hace lugar a la medida o no hace. Por eso la causalidad a veces es juridizada. Por eso poníamos el ejemplo que hablamos la clase pasada y que hablamos cuando dimos causalidad, de cuando hay un caso como el de contagio de HIV al niño, que bueno, este le transfundió 8, este 7. ¿Qué hace el juez? ¿Puede determinar ahí con certeza cuál es la causa? No, no lo puede determinar, pero le da certeza jurídica. ¿Cómo? A través de la probabilidad. Dice, es probable que uno o el otro hayan sido los causantes del daño. Entonces, le asigna responsabilidad a los dos. O sea, ahí hay una incertidumbre científica. Bueno, la ciencia, el perito, ¿puede decir cuál de los dos fue el que le contaminó HIV? ¿Puede decir cuál de los dos fue cuál de las dos mutualistas le contaminó HIV al niño? No, no lo puede decir. No hay suficientemente información para que la ciencia lo pueda determinar. Bueno, pero el juez le tiene que dar certeza a eso. Tiene que decir, ¿fue uno, fue el otro, fueron los dos? O no fue ninguno. Claro, sería muy poco empático decir que no fue ninguno, ¿no? Uno de los dos fue, sería hasta absurdo. Entonces ahí la certeza científica y la certeza jurídica no son lo mismo. El juez decide, bueno, fueron los dos, le da certeza jurídica a algo que científicamente era incierto. Profe, que Sí, inclusive también, por más que tengan más probabilidad que sean la que hizo 8 transfusiones y 7, podría haber sido la que hizo una, que capaz que no tenía, porque es correcto, eso es correcto. El juez ahí se basa en la probabilidad, no tiene, porque de pronto si se hiciera el estudio y hubiera información suficiente, hubiera una trazabilidad adecuada, hubieran podido determinarlo. Yo participé en un caso que una mutualista contaminó también a otra persona de 32 años más o menos de HIV y vea que Uruguay está complicado. Y cómo saltó. Saltó porque de ahí se donaron plaquetas al hospital de Córdoba y en el hospital de Córdoba saltó. Pará, acá hay sangre contaminada HIV, hay plaquetas contaminadas HIV. Y ahí hicieron la trazabilidad, pip, 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 llegaron. Bueno, esta es la sangre contaminada. ¿A quién le transfundimos esta sangre? Mirá, esta sangre le transfundimos a fulano. El hospital se comunica con fulano, le transfundimos sangre contaminada. Este, entonces ahí, si la trazabilidad es adecuada, se puede determinar la causalidad. ¿Sí? La trazabilidad son la serie de datos que permiten ir desde un punto a otro, en este caso de la sangre. Por ejemplo, también se ve la trazabilidad en la carne, por ejemplo. Este, identifican los animales y después se hace la trazabilidad y el que compra la carne en Europa dice, ah, mira, esto es de una vaca que estaba en Uruguay. Este, eso es la trazabilidad.
Esperen que estoy porque no me abrió la clase. La estoy abriendo en el celular. Profe, ¿qué le dice? Porque capaz que lo tiene que abrir con otro programa. Si se pone ahí, se para y abrir con... No, Como en la no. clase anterior se trancó todo y yo apagué, desenchufé. Ay, Dios. Entonces ahora no me abre, pero tal, la abrí en el Drive y me la mandé al correo, así que no hay problema. ¿Puede repetir cómo sustituyo lo de la prevención en la relación de causalidad? O sea, es lo que venimos viendo, pero más como teórico, porque anoté todos los ejemplos, pero ahora no me doy cuenta qué fue que dijo. Sí, ya vamos a ir, nos vamos a meter bien en la causalidad. O sea, el daño es el daño acaecido. El riesgo es la posibilidad de que acaezca un daño. O podemos hablar también de prevención en evitar que el daño se agrave. Puede ser que el daño se esté verificando, por ejemplo, en el caso del enfermo. El enfermo ya está enfermo. Lo que vamos a evitar es el agravamiento que deriva en la muerte. Bien, bueno, ya empezaron las obras en, en el, ¿cómo es? En la faja de defensa de costa. Bueno, lo que queremos prevenir es que esas obras avancen porque puede haber un daño irreversible o no, pero el tema es como está prohibido o necesita una... Esto últimamente han aparecido varios casos en la prensa de obras que necesitan autorización previa y que, bueno, grupos de vecinos accionan la prevención mediante medidas cautelares para evitar que las obras avancen hasta que no se dilucide o se determine claramente que tiene una autorización ambiental y en qué términos la tiene. Bueno, lo voy a mirar en el teléfono porque esto, hay días que las energías están cruzadas. A ver, ahora. Ahí, bueno, para evitar por el celular, le mandé al grupo ahí, Silvina, a ver, tratá de mandármela al correo para no tener que mirarla en el celular, porque yo me mando a mí mismo el correo y no, me tengo bloqueado a mí mismo. Ahora sí, no estaba hablando y no se me escuchaba, me di cuenta, estaba, claro, estaba silenciada. Ahí lo están viendo, ¿no?
sea, ahí se ve. Ahí Sí, se sí, Sí, ve. se ve. No sé si querés mantenerlo así, Hugo, o intentamos. Sí, pero no, o sea, me gusta verlos a ellos lo que pasa, no, no. Mandámela al correo. Dale. Lo puede compartir con nosotros, profe, sus apuntes también. No, lo que pasa es que para hacer eso tengo que hacerlo bien prolijo y a veces voy armando y voy corrigiendo a medida que voy dando la clase muchas veces. Entonces no, no. Lleva trabajo compartir cosas de manera responsable y ustedes no estudian. Entonces, Profe, mi, mi los em- experiencia es cuando comparto presentaciones, pero es como casi imposible que lean un libro después. Es como, entonces prefiero no compartir que lean los libros. O sea, creo que puede facilitar, entonces en algunos casos subo algo escrito, pero, pero la idea es que ustedes lean los libros, no que estudien de presentaciones o de apuntes de clase. O sea, necesitan abarcar más de lo que se da en la clase, porque la clase es muy cortita, no se puede abarcar todo lo que deberían aprender del derecho de daños. Y de esa información está demostrado que la mente retiene un porcentaje mínimo, ni siquiera la mayoría, tendrá el 20% o el 10%. Entonces, si yo ya le doy algo que es un esquema, imagínense que no van a poder, no van a retener el 100% del esquema, entonces se quedan en nada. Entonces, bueno, prefiero que lean libros. Sí, ¿quién iba a preguntar ahí? yo, Valeria Farías. Sí, Los embargos preventivos también son acciones como preventivas. sí. Cuando se embarga para evitar que pase otra cosa después, cuando se demoran en cobrar o, por ejemplo, y para evitar que no se mueva el dinero. eh, sí, son, ahí me mandaste Silvina, está ahí no sé qué ¿Sí? pasa. Ay, Lo actualizo y nada. Y por WhatsApp, web eso, profe, si le mandan ahí el documento. Ah, lo voy a mirar en el WhatsApp, capaz que lo descargo ahí porque yo mismo lo mandé. claro, ahí está en el chat para descargar. Y acá en el chat del Zoom directamente a él. Curso, no, esto es clases. Y hice lo que sugirió Adriana. Hugo, te lo mandé directamente en el chat de aquí también de Zoom, para que lo tengas más a mano. Estamos mandando por todos lados, o sea, alguno tiene que llegar. Era por todos lados, digo, chat de acá, cosas, Zoom. Ahora voy a forzar salida de Word. Em,
Bueno, vamos con el teléfono nomás. Ya veo que esto, cuando no quiere, no quiere. Pero la verdad siempre triunfa, dijo el doctor Frank Suárez. Estos son los momentos que uno se cuestiona cuando hace limpieza y tira los apuntes a mano o impresos, ¿viste? Siempre pueden salvar. Como el lápiz y el papel, no hay. Bueno, sí, ayer justo estaba viendo unas carpetas que tengo ahí de cuando hice la maestría, unas ganas de tirarlas y tal, las dejé. Todo fotocopias. Claro, lo que tiene es que uno tiene que tener ese No, pero lugar que en el ordenador no existe espacio físico, ¿no? sí. Pero no hay como el papel y el lápiz. No, eso lo tengo que guardar porque no lo tengo escaneado. O sea, eso lo tengo que guardar sí o sí. Lo que pasa es que cada vez uno va leyendo menos, creo, en vez de más. Bueno, entonces, vamos a ir avanzando porque está como todo trancado. Qué raro. A ver, espera, el último intento, te lo Sí. mandé en PDF, porque si está trancado Word, lo mandé en PDF. Ah, bien, sí, es por Word. Ahí estuviste brillante. Bien. Vamos a abrir esto, guardar como. Ahí lo voy a abrir. PDF es mucho mejor que Word. Bien, bien pensado. Buena, volvió la clase, la alegría del barrio. Bueno, ahora sí, Y porque es si, porque tiene compañeras mujeres, profe. Es por eso. claro, sí es necesario eso. Solucionamos, siempre es solucionar. Hay un video ahí de un padre de esos, un padre, un cura, ¿no? Que explica la mente del hombre y la mente de la mujer. Dice, claro, el hombre puede pensar en una cosa a la vez y la mujer como que piensa en 10 cosas a la vez, entonces sacan las papas del horno. Bueno, no, necesito una guía porque si no termino hablando de precaución después y me voy por las nubes. Bueno, acá entonces, el riesgo y decíamos, hay que ver que el daño, vamos a buscar cierta seguridad, se va a buscar, bueno, pero ese daño, ¿realmente va a suceder o no va a suceder? Entonces acá empieza el tema de la probabilidad y de la posibilidad. La posibilidad de género. Todo, prácticamente hoy todo es posible, ¿no? O siempre lo fue, nada más que cada vez estamos teniendo más información de cómo funciona el universo, etcétera. Decimos, bueno, prácticamente no hay límites, casi todo es posible. Ahora, cuando decimos que algo es probable, estamos diciendo que es, o sea, cuanto más probable es algo, significa que existe más certeza de que pueda suceder. Entonces, cuando decimos que algo es probable, es porque existe cierta certeza de que va a suceder. Entonces, dentro del género de lo posible, imaginen lo posible como una esfera más grande y lo probable es dentro de eso una esfera más chiquita. Todo lo probable es posible, pero no todo lo posible es probable. Bien, entonces, para decirles un ejemplo con la expectativa de vida, la expectativa de vida, pónganle que es de 80 años. Bueno, ¿es posible que un niño de 10 años muera naturalmente y sin enfermedades, ¿no? Y es posible. No sabemos si puede pasar o no. ¿Ahora es probable? No, no es probable. La expectativa de vida es 80. Bien, entonces el niño no va a fallecer por un desgaste natural de su biología. En cambio, es probable que una persona de 80 años, 78, fallezca por un desgaste natural de su biología. Bueno, sí, es probable porque la expectativa de la vida está ahí más o menos.
Entonces, es probable que si alguien cruza la luz con la luz en verde del semáforo, lo pasen por arriba. Bueno, no es probable. ¿Es posible? Sí, es posible. Puede ser que alguien venga, se coma la roja y lo atropelle. Entonces, esos son los términos de probabilidad y posibilidad. Cuando algo tiene mucha posibilidad de que acaezca, hablamos de términos de probabilidad. Entonces, hay un porcentaje determinado. Bueno, cuando existe un 90% de posibilidad de que ocurra, es probable, sí, ahí es probable, nadie lo duda. Pero cuando existe un 60, un 50, un 40, bueno, ahí se empieza con una zona gris. Y ahí volvemos al caso de la transfusión de VIH al niño. Ahí la Corte dijo, bueno, con 6 volúmenes de sangre en un total de 13, es algo así como el 40 y pico por ciento, y para la Corte le dio grado de probabilidad a eso. Entonces, la probabilidad científica muchas veces no va a coincidir con la probabilidad jurídica, porque la probabilidad jurídica puede ser, como está en un contexto atributivo, tiene unos márgenes un poco más amplios. Y dentro de la posibilidad estaría la posibilidad ínfima, por ejemplo, cuando digo, bueno, existe un 5% de posibilidad de que pase algo. Bueno, ahí ya es una posibilidad muy ínfima. Pero podría haber una posibilidad que sin ser probabilística pueda ser significativa. Por ejemplo, vamos al caso de los transgénicos, ¿no? ¿Qué pasa si hay un consenso de la comunidad científica del 30% de la comunidad científica que dice que sí, daña? Ah, bueno, no hay probabilidad, pero si hay un consenso científico en el 30% de la comunidad científica, hay una posibilidad significativa. Entonces, hay un medicamento que se va a alargar al mercado. Las propias vacunas del COVID. ¿Había certeza científica de que no fueran dañinas? Y bueno, atendiendo a los propios requerimientos de la ciencia en caso de vacunas que llevan entre 6 y 10 años de estudio, y siendo una vacuna que se aprobó en 6 meses, no había certeza científica de que no fueran dañinas. O sea, utilizando el propio esquema científico, pero tampoco había de que no lo fuera. Bien, no había certeza científica de que fueran inocuas, pero tampoco había certeza científica de que fueran dañinas. Entonces, ante el riesgo, y ahí la EFA midiendo un poco el riesgo-beneficio. Bueno, ¿cuál es el riesgo y cuál es el beneficio? Bueno, el beneficio es que si no son dañinas, que si son inocuas, pueden salvar mucha gente. Ahora, nunca nadie puso sobre la mesa el riesgo de que no lo fueran, ¿no? De que fueran dañinas. O sea, fue puesto, sí, pero fue un poco muteado eso, ¿no? Entonces, eso es la ciencia. Hay incertidumbres, hay certezas, pero cuando actúa el derecho no se puede poner a divagar, ¿no? O puede tener una instancia de divague, de bueno, que es necesaria muchas veces en estos casos, al ventilar el conflicto, bueno, esto es cierto o no es cierto, pero llega un punto que tiene que resolver. Entonces, tiene que resolver, por ejemplo, prohíba las vacunas, señor juez. Es un poco descabellado porque acá no eran obligatorias, ¿no? Entonces no tenía sentido prohibirlas, pero supóngase en un país que fueran obligatorias, y claro, al juez lo pone en un brete bastante complicado, en una encrucijada bastante complicada. Bueno, ¿qué información científica hay? Porque aparte hoy en día y esto tienen que saberlo, sobre todo creo que los que son más adultos, pienso que ya lo tienen un poco intuido o estudiado algunos, pero hoy en día hay como una especie de parlamentarismo de la ciencia. El científico ese neutro, solo que sea alguien que esté fuera del sistema. Hay científicos que están fuera del sistema que son neutros. Ahora, la mayoría está en una especie de parlamentarismo de la ciencia que lo que hacen es defender ideas.
No van neutros, sino que el científico como que se para en una idea e intenta defenderla. Y otro científico se para en el campo opuesto e intenta defenderla. Esa es una idea de un autor francés que recoge Lorenzetti en la Argentina, la idea de parlamentarismo de la ciencia. Bien, fuera de eso, reitero, hay científicos que son neutros y no tienen compromiso con nadie. Pero claro, es muy difícil, por ejemplo, eh, lograr u obtener esta especie de científicos neutros cuando el mundo, por ejemplo, hoy de los medicamentos, todo está eh, impregnado, bien, lo ha permeado los laboratorios. Entonces los laboratorios financian todos los congresos, financian las investigaciones, financian esto, financian lo otro. En definitiva, hay, claro, una, como un punto, no, sería un ámbito de poder que genera el laboratorio que probablemente si usted le pregunta a un científico, le va a decir, no, no, yo soy totalmente independiente. Pero claro, eso no juega a nivel consciente. No es que el médico decida, yo ahora, bueno, hay muchos que sí que deciden, yo voy a defender la postura de tal laboratorio. Pero hay otros que inconscientemente, claro, determinada multinacional eh, le financia todas las investigaciones, todos los congresos. Realmente esa persona va a ir, va a ir en contra de la multinacional que le financió todo. Bueno, hay casos muy aislados, ¿no? Pero hay casos. Pero no es lo normal, no es lo normal. Entonces, de alguna manera, el poder económico de las multinacionales termina influenciando subjetivamente, aunque sea de manera inconsciente, las decisiones que puede haber. Otras veces totalmente inconsciente, ¿no? Porque esta idea del parlamentarismo de la ciencia es una idea totalmente consciente. Pero entonces, hoy llegar a conclusiones científicas neutras es como un oasis, es algo que es muy valioso, poder que se llegue a conclusiones científicas neutras, porque claro, del otro lado también le pueden decir que los neutros son unos locos, que son radicales, que, bueno, y ahí están, y ahí se polariza, y uno a su vez está en medio de eso, y así como el médico capaz que se ve, o el científico que se trate se ve influenciado por el laboratorio o por la multinacional que financia, nosotros también. Nosotros somos objeto de manipulación constante de la información. Entonces, ¿tenemos toda la información o no la tenemos? Bueno, en toda esta complejidad del sistema, el juez tiene que ir a resolver si algo es cierto o incierto. Y muchas veces el perito que lo acompañe, bueno, podrá ser un perito experto o menos experto, podrá ser un perito independiente, podrá no serlo. Entonces, en toda esa complejidad hay que resolver. Para determinar si algo entonces es riesgoso o no, vamos a requerir esta ciencia, y esta ciencia que está media, que puede ser hasta polemizada. Ahora, lo que decíamos, dentro de la posibilidad está la posibilidad ínfima, la posibilidad significativa y después la certeza. El sistema de prevención va a recoger dos subsistemas. Un sistema de precaución y un sistema de prevención en sentido estricto. ¿Cuándo funciona un sistema y cuándo funciona el otro? Bueno, el sistema de prevención es el sistema tradicional, que funciona ante la certeza de que va a acaecer un daño. Perdón que me trabé ahí. Entonces, si hay certeza de que un daño se va a producir, de que una actividad genera un riesgo, ¿cierto? Bueno, ahí funciona el sistema de prevención. Entonces, y en el sistema de prevención, lo que hace es, mire, señor juez, acá hay una actividad
o hay un hecho riesgoso que yo quiero evitar. Y esto decíamos, bueno, pero evidentemente, si el daño está prohibido, tengo que tener las herramientas para evitarlo. Si no, el sistema sería un sistema irracional. Bien, siempre la razonabilidad está inserta en el sistema. Ahora, la compañera ponía el ejemplo del embargo. Bueno, sí, el embargo es la medida cautelar más utilizada, por lejos. El embargo, lo que pretende, bueno, ¿cuáles son los mecanismos procesales? Eso ustedes lo van a ver en procesal, pero hay mecanismos procesales de prevención. Los más normales son la acción de amparo y las medidas cautelares. Bien, que intentan, ante un riesgo probable, evitarlo, evitar que se produzca el daño. Bien, y en el embargo, normalmente el riesgo es la insolvencia, que el deudor enajene sus bienes ante la inminencia de su ejecución. Entonces, claro, en determinados procesos, no sé si ya lo han visto, en los procesos monitorios, se produce una inversión del contradictorio. No es que discuto y después fallo, no, el juez falla inicialmente y después se desarrolla la discusión. Y ese fallo inicial va con una medida cautelar que es el embargo. Bien, entonces condena y embarga. Al punto es central el embargo que muchos abogados no piden la condena, piden que lo embargue directamente. Pero en realidad la providencia inicial es de condena más embargo. No es porque para embargar tiene que condenar. Este, entonces, ahí claro, pero ahí hay un riesgo como abstracto, ¿no? Ni siquiera hay que probar en concreto porque eh, el sistema procesal ya lo prevé así, decreta el embargo, listo, no hay que probar que hay riesgo de que sea insolvente, no, el sistema ya está diseñado de esa manera. Ahora, si usted fuera de un proceso de estructura monitoria, por ejemplo, va a ser un ejecutivo y teme que el deudor sea insolvente, etcétera, bueno, ahí sí va a tener que hacer una medida cautelar concreta y tratar de probar de que hay riesgo, ¿no? Mire, es el único bien que tiene, lo tiene para la venta, etcétera, o la casa que va a reivindicar, por ejemplo, va a reivindicar un inmueble y una acción reivindicatoria respecto a un inmueble y claro, pero ahí también el sistema prevé una, una cautela que es la inscripción preventiva de la litis. Usted inicia la acción reivindicatoria y en la ley de registro se prevé la inscripción de medidas que puedan afectar el bien inmueble. Entonces ahí le pide al juez que inscriba la acción reivindicatoria porque usted va a reivindicar ese bien. Entonces, si llega a enajenar el bien, lo tiene que perseguir en manos de un tercero. Entonces ahí se hace lo que se llama inscripción preventiva de la litis. ¿Para qué? Para evitar el daño. Eh, bueno, ni que hablar todos los amparos que están, en un momento se rechazaban, después empezaron a admitir. En la Argentina el amparo funciona porque en Argentina el amparo se ordinariza. O sea, puede haber amparos para juicios muy complejos porque se ordinariza y eso le da garantías. Este, porque claro, el tema del amparo es que un juicio que normalmente en primera instancia puede llevar 4 años, 5 a veces, capaz que tiene suerte y le lleva 3, este, se hace en 3 semanas. Presenta la demanda, convoca audiencia en 3 días, la otra parte tiene que contestar en la audiencia, la misma audiencia tiene que producirse la prueba, todo, y sentencia dentro de 3 días. Entonces, es una cosa de locos. Ahora, prevención en sentido amplio, entonces, cuando existe probabilidad en términos de certeza. Cuando digo probabilidad, digo certeza. Ahora, ¿qué pasa si no tengo el grado de probabilidad? Sí, mire, acá hay un riesgo ambiental, pero con esto del parlamentarismo de la ciencia está medio discutido si causa daño o no causa. Pero bueno, tengo un grupo, una parte de la comunidad científica me dice que sí, que esto va a causar daños. ¿Y ahí qué pasa? ¿Puedo llegar a prevenir eso o no?
Bueno, lo voy a llegar a poder a prevenir con dos requisitos, con tres. Primer requisito, no es cualquier tipo de daño, tiene que ser un daño que por lo menos sea, bueno, ese lo vamos a tratar por último. Dos requisitos vamos a invertir. Uno, que exista posibilidad significativa. Bueno, no hay certeza en términos de probabilidad. No hay un 80 o 90% de posibilidad. Hay menos del 50%. Entonces la posibilidad tiene que ser significativa. No puede ser una posibilidad ínfima tampoco. No puede ser, bueno, mirá, de toda la comunidad científica hay un científico loco que es el único independiente que dice que tal cosa. Entonces, claro, ahí, por más que pueda ser creíble que el único científico independiente se anime a decir algo, claro, para poder volcarlo y que eso termine, porque siempre en el sistema procesal lo que se trata es de convencer al juez que tiene que fallar, ¿no? La profesión del abogado es un poco ingrata en eso, porque nuestro éxito depende de que podamos convencer a otro. No depende de nosotros mismos, o sea, depende de un tercero, y eso a veces es bastante doloroso. Pero bueno, el tema es que hay que esa posibilidad tiene que ser significativa, ¿no? Tiene que ser atendible. Entonces, esa posibilidad significativa, además, tiene que ser de un daño grave. No es cualquier tipo de daño, es, bueno, yo voy a atender una prevención con posibilidad significativa, pero el riesgo tiene que ser de daño grave. Entonces, claro, yo bajo el grado de posibilidad, lo bajo desde la probabilidad a la posibilidad significativa, siempre y cuando el daño que pueda caer es grave, porque claro, ahí lo que pasa es lo siguiente, dice, bueno, mirá, no hay probabilidad, hay posibilidad significativa, pero si el daño ocurre es muy grave. Si el daño ocurre, mirá, no hay, se está por lanzar un medicamento, por ejemplo, y hay todo, las pruebas están hechas y parece que está todo bien, pero hay parte de la comunidad, hay un 35% de la comunidad científica que dice que no es inocuo, sino que es dañino. Entonces, ahí lo que se pone sobre la mesa es, bueno, no hay probabilidad, hay una posibilidad significativa, pero si ocurre el daño es muy grave. Entonces, ahí es donde entra el principio de precaución. Bien, ese es el ámbito de la precaución. Posibilidad significativa de daño grave. ¿Cómo entra la precaución? La precaución entra por la ventana de tres ámbitos. Es más difundido en el derecho ambiental. Bien, en el derecho ambiental es donde se desarrolla más y se difunde más el sistema de precaución y donde lo recoge expresamente, está recogido en la Conferencia de Río de 1992, bien, Conferencia de Río de Medio Ambiente Humano de 1992, y después lo van recogiendo los países en las leyes generales del ambiente. En nuestro país está en la ley 17283, artículo 6, literal B. Bien, básicamente el principio de precaución dice lo siguiente, es cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica no puede utilizarse como excusa para ordenar las medidas tendientes a su evitación. Bien, con una redacción más o menos similar, se va repitiendo este principio de precaución a partir de 1992 en la Conferencia de Medio Ambiente de Río, en las leyes generales del ambiente. Pero bueno, ¿se aplica solamente en materia ambiental? ¿Solo es cuando hay riesgo ambiental? No, también en la Comunidad Europea se aplica y después, bueno, también en la Comunidad Europea se aplica en materia alimentaria, bien, riesgo alimentario, y en materia de sanidad, sobre todo medicamentos. Ahí se aplica el principio de precaución. Recuerdo una vez, por ejemplo,
hace unos cuantos años que el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en aplicación del principio de precaución, advirtiendo sobre el riesgo de un medicamento y pidiendo que los que tenían ese medicamento no lo consumieran. Bien, eso es una comunicación que hizo el Ministerio de Salud Pública en aplicación del principio de precaución. Porque bien, bueno, ¿es certero o no es? Bueno, no, pero había una sospecha en términos de posibilidad significativa de que el medicamento podría producir riesgos y el Ministerio de Salud Pública sacó un comunicado. Bien, porque el principio de precaución también lo tiene que aplicar la administración. No solo es cuando hay, bueno, en realidad todos lo tienen que aplicar, es como cualquier norma. Porque claro, en un momento se decía que era solo la administración, no, en realidad es la administración y cualquier particular también tiene que aplicar el principio de precaución porque se lo puede imponer coactivamente. Bien, puedo ir y decirle, señor juez, esto produce una posibilidad significativa de daño grave y el juez tiene que ordenar el cese de la actividad riesgosa. Entonces, acá tenemos los ámbitos entonces ambiental, derecho alimentario, derecho sanitario. Ahora, muchos autores han sostenido, o hemos sostenido, porque me incluyo, su aplicación a cualquier riesgo de daño grave, ¿bien? Y acá uno de los criterios para determinarlo sería, bueno, siempre que esté en riesgo un derecho fundamental o un bien fundamental, es aplicar el principio de precaución. Antonio. Sí, profe, por ejemplo, el caso que usted está mencionando puede ser el riesgo peligro, profe, de la prevención del peligro, de ese remedio para que puede tener consecuencias graves para la vida humana. Sí, ahí son dos sinónimos. Riesgo y peligro es lo mismo. Peligro de daño, riesgo de daño, o sea, el peligro es la posibilidad de un daño, el riesgo es la posibilidad de un daño. O sea, que exista peligro o exista riesgo es lo mismo. Bien. Entonces, cuando en los dos casos es posibilidad de que se verifique un daño, de que acá esté un daño. Ahora, cuando la medida es preventiva, el juez ordena el cese y listo. Se cierra la causa. Ahora, ¿qué pasa con esto? El principio precautorio va a ordenar el cese, pero está diseñado como lo que genera la aplicación del principio precautorio es la incertidumbre científica, porque si yo tuviera certeza, voy a la prevención directo, ¿no? O sea, opto por la precaución, ¿cuándo? Cuando hay incertidumbre, cuando el grado de posibilidad de que acaezca el daño grave no llega al grado de certeza. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el ámbito del principio de precaución? La incertidumbre. Yo aplico la precaución cuando hay incertidumbre, cuando solo hay posibilidad significativa. No llega a haber un grado de probabilidad. No es un riesgo probable, es un riesgo posible. Bien, entonces como no es riesgo probable, que es lo que me da la certeza de que el daño puede acaecer, estoy en el ámbito del riesgo posible, del riesgo en términos de posibilidad significativa. ¿Esto qué es? Ámbito de la incertidumbre. Entonces, del otro lado, el que va a defender no puede defender diciendo, no, esto es incierto, acá hay incertidumbre respecto a este daño. Bueno, no, sí, justamente porque hay incertidumbre, acciona una medida de precaución, una medida precautoria. Si existiera certeza, voy por la prevención. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que el ámbito natural de la precaución es la incertidumbre. Entonces, que haya incertidumbre, justamente es lo que dice el principio. Si ustedes leen, busquen ahí, artículo 6, literal B de la 17283. Y alguien que lo lea, por favor. A ver cómo voy con el esquema. ¿Qué artículos dijo, profe? Artículo 6, literal B
de la 17283. Profesor, yo ya lo tengo, no sé si quiere que yo llegue. Dele para adelante. La prevención y previsión son criterios prioritarios frente a cualquier otro en la gestión ambiental y, cuando hubiere peligro de daño grave o irreversible, no podrá llegarse a falta de certeza técnica o científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas. Bien, vieron que la propia norma dice, mire acá, la falta de certeza no impide, no la puedo alegar para evitar la medida preventiva. Entonces no es una defensa la falta de certeza. Repito, el ámbito natural del principio de precaución es la incertidumbre. Entonces, en la prevención del daño en sentido amplio vamos a tener la prevención en sentido estricto, que se aplica cuando hay certeza, bien, de que, de que el daño puede acaecer. Bien, esta certeza implica que existe probabilidad científica de que el daño va a acaecer. Por el otro lado, cuando no existe certeza, cuando hay incertidumbre respecto a la producción del daño, yo voy a poder adoptar una medida preventiva o precautoria, bien, más concretamente, si la posibilidad del daño es una posibilidad significativa y el daño que puede acaecer es un daño grave. Entonces, en la prevención se ordena, Paula. Profe, disculpe, entonces son dos requisitos en la prevención en sentido estricto, no tres. En la prevención en sentido estricto es que haya probabilidad de daño, que es un riesgo en sentido probabilístico, que ese sería el requisito. Ok. Después, en la precaución sí es posibilidad significativa y que el daño sea, bueno, vamos a hacerlos en espejo. En la prevención, si usted quiere hacer el espejo con la precaución, sería probabilidad en el sentido de que hay certeza de que va a ocurrir el daño y el daño, simplemente. Ahora, en la precaución es el daño tiene que ser grave y la posibilidad de ocurrencia tiene que ser posibilidad significativa. Entonces, si usted lo hace espejo uno con el otro, es en la prevención cualquier daño. Grado del riesgo, probabilidad. En la precaución, el daño, daño grave. Grado del riesgo, posibilidad significativa. Listo, gracias. Valentina. Claro, profe, porque hoy cuando usted dijo los dos sentidos, dijo precaución y después dijo prevención en sentido estricto. Y después detalló los tres ámbitos que después dijo dos. Pero o sea, prevención y precaución no son sinónimos. O sea, la prevención es una cosa y la precaución es otra. Claro, hay una prevención en sentido amplio, que es toda la clase esta que estamos dando. Todo lo que hablamos acá estamos hablando de prevención en sentido amplio. Que se dividen prevención en sentido estricto cuando el grado del riesgo es en términos de probabilidad, cuando hay probabilidad de que se produzca el daño, ahí es prevención en sentido estricto. Y el daño es cualquier daño. Y después la precaución, que el grado del riesgo es posibilidad significativa y el daño tiene que ser un daño grave. Y a esa la podríamos llamar prevención en sentido amplio. O sea, estaría dentro de... Precaución. Ah, bueno, por eso. Entonces ahí es donde se está dando la confusión. Porque son dos cosas distintas. Pero usted dice, en esta clase estamos hablando de prevención y prevención. Todo es prevención. En sentido estricto, creo que todos lo entendimos. Y después aparece la precaución, que ahí lo que disminuye es pasamos a posibilidad significativa. Puede llegar a pasar algo, pero si eso pasa, eso es grave. Esas son las condiciones que tiene que tener, que lo que pueda llegar a pasar sea grave. Esa es la precaución.
Sí, Y la precaución es el que se basa en el principio de... precautorio. Eso, está. Es así. ¿Se entiende? A veces una imagen vale más que 2 horas explicando. Levante un poquitito más la... Ahí está, ahora Ahora sí. sí, profe, la verdad que estaba perdida. Ahora entendí. La prevención en sentido amplio es el género que comprende todos los tipos de prevenciones. Y dentro de ella está la prevención en sentido estricto y la precaución. Y se van a distinguir según el grado del riesgo. Bien. Cuando hay incertidumbre, voy por la precaución. Cuando hay certeza, voy por la prevención. Carlos. Profe, el artículo este que leímos de la ley esta, se refiere específicamente en este caso a daño ambiental, ¿verdad? Pero se puede utilizar con respecto a otros temas como una integración del derecho, como dice el Código Civil, ¿verdad? ¿Es así o no? Es como les dije hace un rato, se utiliza en Europa para el derecho alimentario, para el derecho sanitario, y algunos autores, dentro de los que me incluyo, sostenemos que se utiliza siempre que exista riesgo de daño grave. Y para delimitar eso, uno de los criterios que he propuesto yo, por lo menos, es cuando se trate de riesgos de bienes fundamentales. Ahí siempre va el riesgo va a ser grave. Bien, o sea, no limitarlo. Profe, ¿puede mostrar un segundo el papelito de nuevo? Por eso, profe, usted nos tiene que mostrar su esquema. Así, así lo entendemos también. No, no, no. Yo les mando, aparte es un esquema que está, ese por lo menos hay un trabajo que tienen subido ahí, y el esquema es un resumen de ese trabajo. Entonces, esto es como cantado, que les mando el esquema ese, estudian del esquema, no leen el trabajo, y después hacen agua. Entonces, no. En realidad, es una medida amorosa, no es antipática, es amorosa, es para que ustedes aprendan la materia. Tienen que perder el miedo a leer. Ya sé que a veces no hay tiempo, pero bueno, yo siempre digo, en el derecho no hay que ser tipo Einstein, no hay que tener un coeficiente de 150, ni de 140, ni nada que le parezca. Hay que leer, porque la fuente de conocimiento está en los libros. Entonces, bueno, no hay más remedio que leer. Capaz que en un futuro las clases son por TikTok. Usted mira un TikTok y ya va y da el examen y salva, pero no, eso no es posible. En este estadio sí se han reducido muchas páginas. Antes era gamarra y gamarra y gamarra para todo. O sea, había que leer cientos de páginas reiterativas sobre un punto para, y no había más remedio. Ahora por lo menos hay manuales, yo qué sé, en obligaciones está Cafera y Mariño, después tienen derecho de daños ahí Mariño, responsabilidad contractual Mariño y Cafera, yo qué sé. Tienen libros más cortos, vamos a decir. Antes era gamarra y gamarra y gamarra. No había escapatoria. Profe, Sí, dos cosas. sí. Primero, anecdótico nomás. A mí me ofrecieron de regalo la colección completa de Gamarra y no la quise. No, la tiene que agarrar porque los jueces todavía siguen mucho a Gamarra. Gamarra va,
gradualmente va a llegar un punto que se va a ir sustituyendo con nuevas posturas sobre todo, pero bueno, la jurisprudencia es bastante gamarrista. La otra cosa que le iba a decir, en la clase pasada, una de sus ayudantes, no recuerdo cuál fue, dijo que el trabajo de Mariño sobre antijuricidad estaba en el anuario en el anuario de 2021. responsabilidad civil del año 21, pero Sí, no lo el encontré. 41 es. ¿Eh? El 41 es ese. ¿Pero qué, no está ahí? No lo encontré allí. Lo busqué en la biblioteca y no lo encontré. Esa es la Bueno, referencia yo que lo yo chequeo tengo. acá. Sí, yo lo voy a revisar también porque esa es la referencia que tengo. Sí, no lo encontré ahora. Bueno, después lo chequeamos ahí. Pero Eh, digo, igual eso era para avisarle, puede porque ser yo que sea el conseguí 22, o- el en realidad 2022 que es el figura, 42, pero bueno, pero está, figura eso lo vemos después porque se nos va la clase. bien. Valeria. Sí, perdón que vuelvo a esto. Ahí me parece que la confusión es la que tengo yo, que usted dijo, que qué pasa cuando, o sea, para hablar de la precaución, y dijo 3 requisitos. Después empezó con uno y dijo, ese lo dejamos para después. Y nos dio, Sí. empezamos con otro. Entonces, a mí por lo menos me quedaron 2 requisitos y después terminamos siempre hablando de 2 requisitos para que se dé la precaución, que es que exista la posibilidad significativa y que lo que provoque sea un daño grave. Pero me está faltando como el tercer requisito. Bueno, el tercero es, como le digo una cosa, le digo la otra, Ah, ok. es el tema de a qué materia se aplica. Bien, porque claro, hay gente que entendía que, bueno, se aplica solo en materia ambiental, después se amplió, se aplica solo a materia ambiental, derecho alimentario y derecho sanitario, y después, bueno, para mí no es un requisito porque se aplica siempre que se trate de un daño grave. Esto más o menos se ha ido expandiendo. Yo la primera vez que escribí sobre precaución, estaba, si ustedes ven el trabajo, hay todo un análisis a partir del principio de igualdad para justificar que la precaución se aplique a todos los sujetos y en todas las materias, porque cuando recién se empezó a tomar fuerza esto, decían, bueno, la precaución se aplica, el sujeto pasivo es la administración y se aplica solo en materia ambiental. Entonces ahí yo hago una fundamentación bastante extensa sobre el derecho de igualdad, bien, para apuntar a que no, se tiene que aplicar a la administración y a cualquier interesado y en cualquier caso de daño grave. Hoy en día eso me parece que está más admitido. Hoy en día es bastante más pacífico de que se admita la precaución en caso de cualquier daño grave, porque después los otros, después, bueno, todo el mundo no, pero más autores empezaron a escribir sobre precaución y más o menos fueron siguiendo esa línea y hoy parece que hay un consenso doctrinario de que se aplica a cualquier daño grave. Entonces, por eso yo dije, lo dejo para después porque no voy a empezar con un requisito que entiendo que se neutralizó ya. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ti porque me permite aclararlo. Bueno, ¿qué pasa con 5 minutos? ¿Qué pasa con la precaución? Claro, la precaución, el juez puede ordenar el cese directamente, sin más, o el ámbito normal de la precaución es que se ordene el cese provisional. Bien, porque lo que genera la precaución es la incertidumbre. Entonces, el ámbito normal de la precaución es que se ordene el cese de la actividad riesgosa. ¿Hasta cuándo? Rebus sic stantibus son este tipo de resoluciones. Es si las cosas siguen como están. Es mientras se mantenga la incertidumbre, se mantiene la medida precautoria. Ahora, ¿qué pasa si hay nuevas investigaciones que echan luz sobre la cuestión y se logra una certeza científica? Bueno, ahí si se logra la certeza científica de que la actividad
es riesgosa, bueno, la medida va a ser definitiva. Ahora, si se logra una certeza científica de la actividad inocua, bueno, ahí la medida precautoria debería de extinguirse, debería de ordenarse el cese de la prohibición, ¿sí? Porque, reitero, si lo que mueve a la precaución es la incertidumbre, lograda la certeza, se puede definir de manera definitiva. Hoy estoy con, los, con las redundancias. O sea, se va a poder adoptar una decisión definitiva cuando se logre la certeza. ¿Se entiende? Entonces, generalmente, cuando se adopta una medida precautoria, es rebus sic stantibus, si las cosas siguen como están. Y bueno, ni que hablar ahí toda la influencia, que eso lo van a ver en procesal, pero no sé si lo ven mucho tampoco, de la necesidad de la prueba pericial, ¿no? Porque es conocimiento experto y básicamente son las pericias las que por ahí van a dar más luz sobre el tema, pero repito, siempre en términos de causalidad es una causalidad que el juez es juridizada. Y acá entonces, ¿cuál es el impacto de la precaución en la relación de causalidad? Nosotros decíamos, bueno, la relación de causalidad cuando asignamos responsabilidad es de certeza en términos probabilísticos. Bueno, en la precaución, esa certeza en términos probabilísticos se puede mantener en la prevención. Porque ¿qué es lo que cambia acá? Aún en la prevención la incertidumbre aumenta. Porque no es lo mismo que el daño esté generado y yo tenga que averiguar qué fue que lo causó, o sea, de manera retrospectiva, que hacer un análisis prospectivo. No es lo mismo decir, bueno, este hecho genera un daño o no, sobre todo cuando no existe quizá experiencia previa, que ese es el ámbito típico de la precaución. No hay información, ¿por qué? Porque no hay desarrollos previos, no hay experiencia previa. Ahora, puede ser que no exista experiencia previa y yo de todas maneras puedo hacer un análisis prospectivo. No, esto va a causar daño porque la ciencia está diciendo que va a causar. O un caso, por ejemplo, de un medicamento, de un medicamento que se intente aprobar y la ciencia está diciendo no se puede aprobar porque causa daño. Este, y hay un porcentaje muy alto de la comunidad científica diciéndolo, por ejemplo, el 80%. Ahí tenemos certeza probabilística. Entonces ahí el juez ordena la prevención en sentido estricto. Bien, aunque no se haya aprobado ningún tipo de medicamentos. Ahora, la prospección, reitero, siempre le quita un poco de certeza al tema, ¿no? Porque no es lo mismo decir, bueno, ¿qué fue lo que causó este daño? Yo ya tengo un daño causado. Lo que tengo que analizar es en términos fácticos qué fue lo que lo causó. Entonces, puede haber alguna cierta falta de información que me permita no averiguarlo, pero lo normal es que yo camino sobre un terreno más firme. En cambio, cuando estoy analizando de lo que va a pasar en el futuro, siempre analizo en un terreno más liviano. Pero bueno, puedo tener certeza. Ahí causalidad adecuada. Ahora, en la precaución, la causalidad no es probabilística, porque si fuera probabilística no podría aplicar la precaución. La causalidad es en términos de posibilidad significativa. Es una causalidad incierta. Bueno, ¿preguntas? Comience de nuevo. La causalidad está muy buena. No, profe, yo Bueno, le iba a decir lo mismo. ¿Puedo volver a repetir lo último? A ver si lo entendí. Entonces, en la prevención, eh, la causalidad es adecuada y si analizo hacia el futuro, como que la probabilidad va a ser más eh, certera, más liviana, digamos. En cambio, si lo hago para el pasado, le voy a sacar grado de probabilidad porque ya aconteció. ¿Algo así? no, No es al entendí revés. eso. Es cuando yo analizo
la causalidad en el sistema reparatorio, parto de un daño y es un terreno más firme. ¿Por qué? Porque el daño ya se verificó. Yo lo que tengo que averiguar qué fue lo que lo causó. Pero esto piénsenlo en ustedes, en su vida cotidiana. ¿Qué les es más fácil a ustedes? ¿Saber qué fue lo que causó un daño o saber si esto va a poder llegar a causar daños en un futuro? Siempre es más difícil pronosticar. Entonces, el análisis prospectivo siempre es un poco más en un terreno menos firme. Es más incierto que el análisis retrospectivo. Bien, cuando yo analizo para atrás qué fue lo que causó el daño, estoy parado en un terreno más firme. El análisis retrospectivo permite más certeza. Pero dentro de la prevención siempre me manejo en términos de certeza. Entonces la causalidad ahí no varía. Puede haber un menor grado de certeza, pero estoy dentro de la certeza. Porque si no tengo certeza, no estoy en el ámbito de la prevención. Me tengo que ir a la precaución. En cambio, en la precaución, por definición, estoy en un ámbito de incertidumbre. Entonces no puedo pretender aplicar una causalidad cierta. ¿Sí? La causalidad en el ámbito precautorio es una causalidad que la voy a verificar en vez de en términos probabilísticos como la causalidad adecuada, en términos de posibilidad significativa. Bueno, ¿hay posibilidad significativa de que este hecho cause este riesgo? Esa es la pregunta. La pregunta normal de la causalidad ¿es probable que este hecho haya causado este daño? En el sistema reparatorio, en el sistema preventivo, ¿es probable que este hecho cause este riesgo? Y en el sistema precautorio, ¿existe posibilidad significativa de que este hecho genere riesgo? Los repito si quieren las tres preguntas. ¿Se entendieron? No, estamos copiando como locos, Sí, profe. por favor, repita las tres preguntas. La pregunta en el derecho de daños reparatorio, en términos causales, ¿es probable que este daño haya sido causado por este hecho? O eso ya en la hipótesis de que tenga un hecho dañoso, ¿no? O en términos probabilísticos, ¿qué hecho causó este daño? En la prevención, ¿es probable que este hecho cause este riesgo? En la precaución. Perdón, ¿este riesgo que cause el riesgo o que cause el daño? Porque ahí estamos No, porque es hablando. prevención. Si es prevención, Claro. sustituyo el Ahí va. daño por el riesgo. Entonces, en vez Claro. de hecho dañoso, es hecho riesgoso. ¿Es probable que este hecho genere este riesgo, cause este riesgo? ¿O es probable, puede ser de otra manera, es probable que este hecho pueda causar un daño? ¿Se entiende? ¿Es probable que este hecho pueda causar daño? Es lo mismo, porque el pueda causar me está diciendo que no lo está causando en este momento, sino que lo va a causar en un futuro y ese es el riesgo. En la precaución, ¿existe posibilidad significativa de que este hecho pueda llegar a causar daño o genere este riesgo? Repito, precaución. La pregunta causal es, ¿existe posibilidad significativa de que este hecho pueda causar daño? ¿Y ese daño es grave? Esa pregunta también la llevo. Y la del ámbito de aplicación, tomamos su tesis, digamos, que sería amplio para todas las materias, siempre que se dañe que hablemos de un derecho fundamental. Sí, siempre que exista daño grave. Lo de los derechos fundamentales es un criterio que les permite, bueno, cuando hablamos de gravedad. Ahora, no se limiten, no se limiten, no se limiten.
Ustedes lo más abstractamente que puedan comprender el concepto para después aplicarlo a diferentes casos, porque capaz que si se quedan con esa idea, después les aparece un caso y lo limitan. No, Claro. siempre no se limiten y repito, no, si esto fuera una pregunta de examen o de prueba, ustedes pueden sostener lo que quieran siempre que lo fundamenten. Yo lo que pido es que fundamenten. Si me lo ponen así nomás, no, tienen que fundamentarlo, porque esa es la idea. Le tienen que demostrar al docente que estudiaron el tema y que tienen un manejo del tema. Bueno, la que viene, ¿qué va? La que viene repasamos esto, profe. No, después va a haber repaso. Después va a haber repasos. La que viene después del receso, profe. Ah, tienen examen. Mm. Tenemos, yo también tengo. Bueno, empezamos, no me abre el cronograma, ya Word, lo voy a tener que, no sé. Bueno, Bill Gates, dejate de meterte con las vacunas y arreglar el sistema informático. Vamos a comenzar responsabilidad contractual y extracontractual, vamos a dar los ámbitos de aplicación y después nos metemos en responsabilidad contractual. Responsabilidad contractual tienen Cafera, Mariño y Gamar. Profe, tenemos el vestido de novia. ¿Cómo? El vestido de novia en Cafera. Cuando aceptó. Ah, sí, sí. El incumplimiento. Eso, tardío, Bueno, exacto. suerte en los exámenes para los que tengan y nos vemos la semana siguiente. Gracias, Nos profe. vemos. Gracias. Hasta luego.